Hola, bienvenidos sean todos a este espacio. Continuando con la programación de la cátedra de biofísica, pasaremos a hablarle sobre el microscopio electrónico. Nuestro objetivo es dar a conocer la existencia de un instrumento que es capaz de darnos un acceso al mundo de la ciencia, permitiéndonos así observar objetos o estructuras de diferentes tejidos, pueden ser biológico, celular, animal o vegetal, es decir, que nos permite ampliar muchas veces más la imagen de las estructuras que lo constituyen. Este grupo está constituido por Raúl García, Stephanie Julio, Marley Fernández y mi persona Mariana Fuenmayor. Yo les hablaré un poco sobre la historia del microscopio. La historia del microscopio empieza con la invención del microscopio compuesto, es decir, con la idea de combinar una lente para observar objetos de forma aumentada. Acorde a esta definición, la historia del microscopio empezaría a finales del siglo XVI. Sin embargo, es importante tener en cuenta que antes de la invención del microscopio ya era común la utilización de lentes de aumento, también conocidas como lupas. Las lupas son también un tipo de microscopio, llamado microscopio simple. No obstante, cuando se habla del invento del microscopio, generalmente nos referimos a la idea del microscopio compuesto. Por eso vamos a comenzar con los posibles inventores del microscopio compuesto. En cuanto a la paternidad del microscopio, podría considerarse compartida, pues hay diversos personajes que aportaron al instrumento hasta convertirlo en una herramienta sólida. En este periodo de desarrollo, como ya se lo había mencionado, fue a finales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII. Entonces comenzaremos con Hans Lippershey. Hans Lippershey es un inventor y fabricante de lentes que fue el primero en hacer el diseño de un telescopio práctico y el primero en solicitar una patente para ese diseño, por lo que muchos les consideran también el inventor del microscopio, ya que el desarrollo del microscopio parte de ahí. Sin embargo, a quien se le da el nombramiento oficial como inventor del microscopio fue a Acharia Heinze y a su padre, dos fabricantes de anteojos holandeses que se dieron cuenta por accidente que si alargaban el tubo del telescopio lograban una mayor capacidad de aumento y que por lo tanto el telescopio podría transformarse en microscopio, siendo así los pioneros en la idea de modificar un telescopio para un uso microscópico. Pero por la pobre calidad óptica de sus lentes no era un instrumento apropiado para la observación de la vida microscópica, por lo que la paternidad compartida llega así hasta Galileo Galilei. En 1609, Galileo Galilei presentó su microscopio óptico utilizando un diseño basado en la combinación de una lente cóncava junto a una lente convexa. Galileo Galilei llegó a este resultado modificando uno de sus telescopios y quizás sin tener el conocimiento del instrumento inventado por Acharia Heinze. En 1625, Giovanni Fraser es la primera persona en referirse a este nuevo invento como microscopio. En 1665, Robert Hooke fue uno de los primeros científicos en utilizar el microscopio a fines científicos y también publica su importante obra titulada Microscopia. Ahora entraremos a la historia del microscopio electrónico. El microscopio electrónico es un invento del siglo XX que fue posible gracias a los avances en el campo de la física de las partículas. Uno de los avances importantes fue el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón por parte de Louis Victor de Broglie. Esto le valió un premio Nobel en 1929. Ahora los ingenieros alemanes Hernand Ruska y Matt Kellner se dieron cuenta de este conocimiento, justificaban la viabilidad del microscopio electrónico y enseguida se pusieron a construir el primer prototipo, con la intención de alcanzar aumentos a un nivel sin precedentes. En 1931 presentaron su primer prototipo funcional. Esto demostró que era posible construir un microscopio electrónico. No obstante, el aumento obtenido en este primer prototipo estaba muy lejos del que podía obtener un microscopio convencional. Mientras que un microscopio óptico podría alcanzar aumentos cerca de 1500 aumentos, este primer prototipo no alcanzaba ni los 400. Los resultados fueron, sin embargo, muy prometedores y 2 años más tarde, en 1933, fueron capaces de construir un microscopio electrónico con mayor aumento que un microscopio óptico. Los microscopios electrónicos construidos por Hernand Ruska eran microscopios
electrónicos de transmisión. Esto significa que los electrones atraviesan la muestra y a continuación impactan contra un detector que constituye la imagen. Este principio es el mismo que se utiliza en los microscopios electrónicos de transmisión actuales, llegando a alcanzar aumentos de 20.000 aumentos. A finales de los años 30, Manfred von Ardenier empezó a desarrollar un nuevo tipo de microscopio electrónico, el microscopio electrónico de barrido. En este microscopio los electrones no atraviesan la muestra, sino que son parcialmente relajados. Con los procedimientos adecuados resulta posible también construir la imagen de la muestra. El microscopio electrónico resultó ser de gran utilidad. Una vez alcanzó la madurez tecnológica, Ernst Rutschka recibió en 1989 el Premio Nobel de Física y sus aportaciones en el campo. Ahora les mencionaré algunas definiciones. El microscopio es un instrumento con lentes de gran aumento que nos permite ampliar la imagen de objetos o seres. El microscopio electrónico es un instrumento de gran utilidad en la investigación científica. Gracias a su gran poder de aumento, mediante este tipo de microscopio es posible aumentar las imágenes de muestra hasta niveles muy superiores a lo del microscopio óptico. El microscopio electrónico utiliza electrones en lugar de fotones para formar imágenes de objetos diminutos. Ahora les hablaré sobre algunos conceptos físicos. Tenemos la longitud de onda, que no es más que la distancia entre dos ciclos consecutivos. Luz visible. Cada onda tiene un determinado color. Tiene una longitud de onda específica. Este concepto es importante en el campo de la microscopía óptica porque está relacionado con el máximo aumento que puede alcanzarse. El máximo aumento de un microscopio es proporcional a la longitud de onda del medio en el que se observa. A menor longitud de onda, mayor resolución puede obtenerse. Por este motivo, el máximo aumento que se puede obtener con un microscopio óptico oficialmente supera los 1500 aumentos. Esto permite que el microscopio alcance muchas veces más la resolución, llegando a ser incluso de varias decenas de millones de aumentos. En comparación, un buen microscopio de luz a menudo alcanza no más de 300 a 400. La resolución del microscopio electrónico es tan fuerte que puede ver los materiales a nivel atómico, lo que les permitió ser utilizados para estudiar materiales muy avanzados de física, y ha estado detrás de muchos descubrimientos en 1900 y a la fecha. Sin embargo, es mucho más poderoso de lo que la mayoría de los investigadores necesitan, y el microscopio de luz todavía tiene su lugar en aquellos que quieren estudiar insectos, bacterias o microbios. Ahora continuamos con las partes del microscopio electrónico. Las partes fundamentales o primordiales de un microscopio electrónico incluyen aquellos elementos utilizados para formar electrones y conducirlos hacia la muestra. Entre esas partes tenemos la fuente de electrones o cañón de electrones, las lentes electromagnéticas, la cámara de vacío, el detector o pantalla fluorescente y el sistema de procesado y visualización. En la imagen podemos observar en la parte superior, de color morado, se puede apreciar el cañón de electrones o fuente de electrones. También se pueden ver las lentes electromagnéticas, que son las que se observan de color gris. Existen varios tipos de lentes electromagnéticas, entre ellas tenemos las lentes condensadoras, la lente de objetivo, la lente electrónica intermedia y la lente electrónica proyectora. También tenemos la pantalla fluorescente, que se encuentra ubicada en la parte inferior, y la cámara de vacío, que es la que permite que los demás elementos cumplan su función. El sistema de procesado y visualización, tenemos la unidad de procesamiento y el monitor donde se visualiza en la imagen. Fuente de electrones o cañón de electrones. La fuente de electrones es parecida a la fuente de luz en un microscopio óptico, pero en el caso de microscopio electrónico es necesario disponer de un emisor de electrones. La fuente de electrones o cañón de electrones está formado por un filamento de tungsteno por el cual fluye una corriente eléctrica.
En la imagen podemos observar este filamento de tuxeno en la parte superior. Cuando este filamento se calienta, emite electrones. Estos electrones son acelerados por un campo eléctrico inducido por una diferencia de potencial entre dos placas metálicas que se encuentran dentro del microscopio. Posteriormente, estos electrones se concentran mediante repulsión electrostática en un haz que será el que refleje en la muestra. En esta imagen podemos observar en la parte superior el filamento de tuxeno, también las lentes electromagnéticas, la muestra, el haz de electrones y en la parte inferior la pantalla fluorescente. El funcionamiento de los microscopios electrónicos está relacionado con lentes magnéticas, las cuales están formadas por dos electroimanes que producen dos campos magnéticos, un campo por cada electroimán. Estos electroimanes se encuentran paralelos y cuando se producen los dos campos se encuentran y forman la lente magnética, como se puede apreciar en la imagen. Cuando un electrón viaja a través de un campo magnético será afectado por una fuerza que lo acelerará perpendicularmente a su dirección de movimiento y perpendicularmente al campo magnético. Cuando un electrón pasa a través de una lente magnética, describe un movimiento helicoidal, como lo podemos observar en la imagen. En la producción de imágenes, las lentes magnéticas funcionan similarmente a las ópticas. La lente magnética desvía el haz electrónico y lo hace converger sobre un plano focal de la lente. La única diferencia que existe es que la imagen se rota más de 180 grados y esta rotación va a depender de la intensidad del campo magnético. Estructura de las lentes electromagnéticas. El solenoide está alojado dentro de un contenedor de metal en forma de anillo, el cual posee una hendidura o ranura en su cara interna. Esta hendidura o ranura en la imagen representa la letra N y la letra S. El flujo magnético y las líneas de fuerza se concentran en la ranura y en el centro del anillo. En esta imagen podemos observar una comparación entre una lente electromagnética y una lente de cristal. En la parte izquierda podemos observar un corte longitudinal. En este corte podemos ver una bobina de cobre. Esta bobina de cobre representa en la imagen los círculos pequeños que están de color amarillo. Está aislada en una cubierta de metal y esta posee una ranura en la cara interna. Dijimos que la ranura representa en la imagen la letra N y la letra S. En la parte superior, la línea azul representa el objeto y en la parte inferior, la imagen obtenida por la lente. En amarillo se muestra el trayecto de los electrones y fotones, dependiendo del tipo de la lente. Existen varios tipos de lentes electromagnéticas. Tenemos las lentes condensadoras, las lentes objetivo, las lentes intermedias y las lentes proyectoras. La mayoría de los microscopios electrónicos emplean lentes electromagnéticas. Una razón de peso es que las lentes electrostáticas, en comparación a las magnéticas, son más sensibles a la calidad del vacío y limpieza de los componentes. De igual forma, en las lentes electrostáticas, algunas aberraciones son más severas y requieren de campos electrostáticos muy poderosos, los cuales pueden ocasionar alteraciones eléctricas de la columna del microscopio, afectando así el haz de los electrones. El sistema óptico se emplea para producir una imagen del espécimen. Generalmente se colocan tres lentes: la lente objetivo, que es la más importante, ya que determina el poder resolutivo del microscopio, la lente intermedia y la lente de proyección, cuya función es producir el aumento final. Otra estructura que forma parte del microscopio electrónico es la cámara de vacío. Todo el procedimiento explicado anteriormente debe realizarse dentro de una cámara de vacío. De no ser así, entonces los electrones interactuarían con las moléculas del aire y no se podría determinar sus trayectorias correctamente. La muestra también debe de colocarse dentro de la cámara de vacío, y este es uno de los motivos por el cual no es posible observar muestras vivas con el microscopio electrónico. Detector o pantalla fluorescente. Una vez que los electrones hayan impactado contra la muestra, es necesario medir algún tipo de información para poder reconstruir la imagen de la muestra.
Una opción consiste en usar una pantalla fluorescente. Esta pantalla va a reaccionar de modo distinto según sea el número de electrones que impacten en ella. De esta manera es posible detectar las zonas donde impactan más o menos electrones y deducir así la imagen de la muestra. También existen alternativas a las pantallas fluorescentes, como por ejemplo los sensores CCD. Toda la información capturada por la pantalla fluorescente es transmitida a un ordenador, que puede asignar colores artificiales a la imagen obtenida. Tenemos el sistema de procesado y visualización. En la imagen podemos ver los elementos que las componen, como son la unidad de procesamiento y el monitor, donde se pueden visualizar la imagen. La función de este sistema de procesado y visualización es reconstruir la imagen del objeto de la muestra y así facilitar su visualización. Los electrones son moléculas que se ubican alrededor del núcleo, como lo podemos observar en la imagen. En el núcleo tenemos los protones y los neutrones, los protones con carga positiva y los neutrones sin carga. Alrededor de este núcleo se ubican los electrones. Estos poseen carga negativa y esta carga negativa le da a ellos la propiedad de poder ser desviados por campos magnéticos y de esta forma pueden ser enfocados. También poseen longitud de onda y esta depende de su velocidad, por lo que al aumentar el potencial de aceleración a 50 kV, la longitud de onda del electrón se encoge hasta 5 materiales particulados. Estos electrones de alta energía pueden penetrar varios micrones dentro de un sólido. Si este sólido es cristalino, los electrones son difractados por los varios planos de átomos del material, igual que en los rayos X. Por lo tanto, es posible formar un patrón de difracción por transmisión de electrones. Es necesario conocer un poco sobre los principios físicos de la electrostática, ya que en la parte del microscopio electrónico conocido como cañón de electrones o fuente de electrones, donde dos placas de metal se disponen a diferentes potenciales eléctricos y crean un campo eléctrico, este produce una fuerza que acelera los electrones desde una placa a otra. En este caso sería desde el cátodo al ánodo. En una batería aportando energía, la corriente sale del lado positivo desde el cátodo y entra al lado negativo desde el ánodo. El poder de resolución. El poder de resolución es la capacidad de diferenciar dos puntos que se ubican muy cerca el uno del otro, y este va a depender del tamaño de la primera lente de aumento, es decir, del lente objetivo. También va a depender de la longitud de la onda y de iluminación del objeto, donde a menor longitud de onda, mayor es el poder de resolución. Dependerá también del índice de refracción, es decir, de la capacidad de desviación de la luz, del material donde se encuentra entre la lente objetiva y el espécimen. Y por último, también va a depender del límite de resolución. Esta es la mínima distancia que existe entre dos puntos que se pueden ver como separados, donde menor límite de resolución, mayor poder de resolución habrá. Ahora vamos a hablar de los tipos de microscopio electrónico. Existen tres tipos: el microscopio electrónico de transmisión, el microscopio electrónico de barrido y una combinación de ambos, que es el microscopio electrónico de barrido y transmisión, también conocido como STEM. Ahora vamos a hablarle de uno de sus tipos, el microscopio electrónico de transmisión. Es un instrumento científico con un peso aproximado de 1 tonelada y con una columna alrededor de 1.5 metros de altura, donde se utiliza alto voltaje para producir y enfocar un haz de electrones acelerados en alto vacío que al impactar en una de las caras de una muestra de tejido ultradelgada forman una imagen al emerger por la cara contraria. Es decir, permite observar la estructura interna de las células. Con el microscopio electrónico de transmisión podemos alcanzar aumentos de hasta 1.000.000 de veces el tamaño de la célula. Hoy en día es posible ver desde los cromosomas y las moléculas de ADN hasta átomos con un poder de resolución de 0.2 nanómetros. La adaptación del microscopio electrónico de transmisión para la observación de muestras biológicas
trajo consigo el desarrollo de equipos y accesorios especiales para el procesamiento de las mismas, como el ultramicrotomo y la cuchilla de diamante, para poder obtener cortes de tejido ultra finos que soporten el haz de electrones y el alto vacío de este microscopio, así como procedimientos histológicos con fijadores químicos y agentes contrastantes especiales para la preparación de las muestras. El microscopio electrónico de transmisión consiste en su estructura en un cañón de electrones, lentes condensadoras, una lente objetiva, lentes intermedias, una lente protectora y una cámara de vacía. Todas sus lentes son magnéticas. Presenta a su vez portaobjetos, una pantalla fluorescente y un sistema de planos filmados que van dirigidos hacia el computador, donde podemos observar la imagen de la muestra. El haz sale del cañón de electrones, pasa por una lente condensadora donde se filtra el haz para obtener un haz más monocromático. Luego, este llega a la muestra donde parte del haz es absorbido y otra parte es atravesado. Luego, los haces pasan la apertura limitadora de campos, cuya función es seleccionar el tipo de haz que ha de pasar. Seguido, el haz llega a la lente magnética objetiva, cuya función es ampliar la imagen, que servirá de objeto para una segunda lente magnética, que será la que proyectará la imagen sobre una pantalla fluorescente. Múltiples usos y aplicaciones que tiene el microscopio electrónico por transmisión. Encontramos la caracterización de nanoestructuras, tamaños, morfología, características estructurales y composición elemental, y complementariamente detección de contaminantes. También la encontramos en aplicaciones como materiales nanoestructurados, nanopartículas, nanotubos, grafeno, catalizadores, entre otros. Continuando con el tema de microscopio electrónico, ahora vamos a estudiar el microscopio electrónico de barrido. Lo primero que debemos saber es que este fue comercializado en el año 1965, también conocido por las siglas SEM. Este microscopio electrónico de barrido se caracteriza principalmente por la utilización de un haz de electrones, al igual que en el microscopio electrónico de transmisión, en vez de usar un haz de luz como comúnmente se usa en un microscopio óptico. Este haz de electrones va a actuar de forma distinta a como actúa en el microscopio electrónico de transmisión, ya que este no va a traspasar la muestra como lo hace en el microscopio electrónico de transmisión, sino que va a hacer un recorrido por todo el borde de la muestra.
En esta imagen estudiaremos las estructuras o las partes del microscopio electrónico de barrido. En primer lugar tenemos el cañón de electrones, que está presente de igual forma en el microscopio electrónico de transmisión, que se trata de un filamento tungsteno o hexaboburo de lactano. Como número 2 tenemos el ánodo, que se encuentra fuertemente conectado con alta tensión. Como número 3 tenemos los lentes electromagnéticos, que en este caso son dos, los lentes condensador, que estos se encargan de concentrar y dirigir a la imagen. Y como número 2 tenemos los lentes objeto, que sirven para ampliar la imagen. Número 4 tenemos el portaobjeto, donde se coloca la muestra preparada. Número 5 tenemos el generador de barrido, o conocido también como deflector, que se va a encargar de direccionar a través de un recorrido el haz de electrones principal a través de los bordes de la superficie. Número 6 tenemos los detectores, que son varios y que también son conocidos como como colectores de electrones. Estos recogen los electrones que se forman. Tenemos detector de electrones secundarios o de tipo de Einstein. Tenemos detector de electrones retrodispersados. Tenemos los detectores de espectroscopia por dispersión de energía. Y por último tenemos detector de electrones secundarios, propiamente dicho. Número 7, como estructura tenemos el sistema de vacío, que es un sistema de bomba y válvula que mantiene la presión negativa dentro del microscopio. Y su última estructura, el amplificador, que se va a encargar de ampliar la imagen y la muestra por la pantalla, que generalmente suele ser un ordenador.
Ahora vamos a hacer una comparación entre el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. Como podemos observar en esta lámina, nos damos cuenta que en el microscopio electrónico de transmisión existen varias estructuras, igual que en el microscopio electrónico de barrido. Al igual que en el microscopio electrónico de transmisión, el microscopio electrónico de barrido requiere de estructuras como un sistema de vacío, fuente de electrones, lentes electromagnéticos, el electrón principal y los electrones que se forman para poder así tener una imagen. Al igual que en el microscopio electrónico de transmisión, la fuente de electrones es un cátodo de tungsteno o hexaboburo de lactano. También la transmisión de electrones se realiza a través de un campo eléctrico entre el cátodo y el ánodo. También está presente el lente de condensador que enfoca el haz del electrón hacia la muestra. Gracias al detector de electrones se puede medir la señal proveniente de la muestra para generar la imagen de la superficie. Adicionalmente se aplica un campo eléctrico que permite el barrido del haz de electrones en la superficie de la muestra, teniendo así como resultado la imagen de interés. Ahora estudiemos cómo interactúa el haz de electrones con el material, estudiando así cómo se va a generar la imagen de la muestra. Para esto tenemos la muestra. Cuando un haz de electrones se relaciona con la muestra, se obtienen diferentes tipos de señales. Desde pocos nanómetros de profundidad de superficie, se obtiene el electrón de Auger, que pueden dar información sobre la composición química de la superficie. Observando el volumen más profundo, aproximadamente a una profundidad de 100 nanómetros, se obtienen los electrones secundarios que resultan de la interacción de la capa de los bordes de nuestra muestra. El electrones retrodispersados provienen en su gran mayoría de una profundidad de 500 nanómetros. De manera profunda, de varios nanómetros, provienen los rayos X característicos, así como los rayos X continuos. De un volumen más profundo proviene la radiación de cátodos luminosos que tienen una longitud de onda en el rango visible y que pueden jugar un rol, por ejemplo, en dispositivos ópticos. Gracias a estos electrones se pueden investigar la morfología de los materiales. Por otro lado, los elementos retrodispersados permiten la investigación de la composición, ya que la intensidad de esos electrones depende de la densidad del material que se investiga. Adicionalmente, permite también la investigación de la morfología. Al final, los rayos X característicos permiten la identificación de la composición química de la muestra. Ventajas y desventajas del microscopio electrónico. El microscopio electrónico tiene algunas ventajas y estas incluyen 1. Aplicación y mayor resolución. Como se utilizan electrones en lugar de ondas de luz, se puede utilizar para analizar estructuras de otro modo que no se pueden ver. La resolución de las imágenes de la microscopia electrónica está en el rango de hasta 0.2 Newton, que es 1000 veces más detallada la microscopia óptica. 2. Diversas aplicaciones. La microscopia electrónica tiene una amplia gama de aplicaciones en muchos campos diferentes de la investigación, incluida la tecnología, la industria de la ciencia biomédica y la química. Los ejemplos aplicados incluyen la inspección de semiconductores, fabricación de chips de computadoras, control y garantía de calidad, análisis de estructuras atómicas y desarrollo de fármacos. 3. Tenemos las imágenes de alta calidad. Con el entrenamiento adecuado, un operador de un microscopio electrónico puede usar el sistema para producir imágenes muy detalladas de estructuras
que son de alta calidad, revelando estructuras complejas y delicadas que otras técnicas pueden tener dificultades para producir. Ahora, sin embargo, existen varias desventajas que pueden significar que otras técnicas, especialmente la de la microscopía óptica y la microscopía de superresolución, sean más ventajosas para algunas investigaciones. Estos incluyen 1. Incapacidad para analizar muestras vivas. Como los electrones son fácilmente dispersados por otras moléculas en el aire, las muestras deben analizarse al vacío. Esto significa que esta técnica no puede estudiar espécimen vivos. Esto significa que la interacción biológica no se puede observar correctamente, lo que limita las aplicaciones de la microscopía electrónica a la investigación biológica. Imágenes en blanco y negro. Un microscopio electrónico solo puede producir imágenes en blanco y negro. Las imágenes deben estar coloreadas falsamente. Artefactos pueden estar presentes en la imagen producida. Los artefactos quedan en la preparación de las muestras y requiere un conocimiento especializado de las técnicas de preparación de la muestra para evitarlos. Los costos. Los microscopios electrónicos son piezas costosas de equipo altamente especializado. Como la mayoría de los proyectos tienen presupuestos limitados, puede resultar perjudicial utilizar un microscopio electrónico en la investigación. El tamaño. Siguen siendo equipos grandes y voluminosos que requieren mucho espacio en un laboratorio. Además, como los microscopios electrónicos son muy sensibles, los campos magnéticos y las vibraciones causadas por otros equipos de laboratorio pueden interferir con su funcionamiento. Esto debe tenerse en cuenta si el investigador desea instalar un microscopio electrónico en su laboratorio. Y por último tenemos la capacitación, que requieren operadores especializados para operar microscopios electrónicos, y estos pueden someterse a años de capacitación para usar correctamente esta tecnología. Entre los usos del microscopio electrónico tenemos la investigación científica, la industria, la ciencia forense, los recursos naturales, entre otros. Cualquiera de estas aplicaciones permite poder observar las células o partículas, su estructura, cómo actúan a nivel celular o microscópico, y pues poder dar una resolución en caso de alguna enfermedad o como investigación de algunos elementos.